Hola amigos, un verdadero gusto estar con ustedes en esta ocasión para abordar el tema de la NIC 21, Norma Internacional de Contabilidad, que trata sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio en la moneda extranjera. Para dar inicio a esta conversación, les recuerdo activar la campanita, suscríbanse a mi canal y compartan el contenido para que llegue a muchas personas. Bueno, esta norma internacional de contabilidad tiene como objetivo prescribir el tratamiento que se debe dar a las transacciones en moneda extranjera, a la conversión de un negocio en el extranjero y en los estados financieros, ¿sí? Para el efecto es importante que tengamos claro ciertos conceptos, ciertas definiciones que son importantes en el desarrollo de esta conversación. Bueno, la tasa de cambio de cierre. Esa es la tasa de cambio de cierre que utilizamos precisamente al cierre de los estados financieros. Regularmente en Guatemala es el 31 de diciembre. Sin embargo, para efectos de otros propósitos como consolidación, el cierre podría ser en una fecha distinta al antes mencionado. Diferencia de cambio, que nosotros habitualmente conocemos esto como diferencial cambiario, surge al convertir o comparar dos tasas de cambio diferentes y eso origina entonces una diferencia en cambio. Moneda funcional. Esa moneda funcional es la moneda del giro o del entorno económico del negocio, es decir, esa moneda que influye considerablemente en las operaciones, donde se determinan los precios con que se pagan proveedores. Bueno, esa es la moneda funcional. Por su parte, la moneda de presentación es aquella moneda donde nosotros vamos a presentar los estados financieros de acuerdo al ordenamiento jurídico de Guatemala. De acuerdo al Código de Comercio, los estados financieros legalmente acá se presentan en quetzales y en español. Para propósitos de consolidación u otros propósitos se podría utilizar otra moneda, toda vez la casa matriz, como se conocía antes, hoy se considera como la controladora, exige otra moneda, pues se puede utilizar otra moneda. Regularmente o con mucha frecuencia es el dólar de los Estados Unidos. Bueno, partidas monetarias. ¿Qué son las partidas monetarias? Son aquellas transacciones que tiene mucha incidencia el efectivo que se va a recibir, el efectivo que se va a percibir o el efectivo que se va a pagar, del cual la empresa se va a desprender en un futuro. Tasa de cambio de contado es la tasa de cambio de la transacción de entrega inmediata, es decir, inmediatamente ese día. Luego de haber visto de forma general estas definiciones, que están muy generales, pues entonces vamos a proceder a lo siguiente. Esta norma en sí se limita específicamente a las transacciones que se deben convertir a una tasa de cambio. Para el efecto, consideremos que los estados financieros se van a presentar en quetzales, pero tenemos transacciones en otra moneda, que para el efecto podríamos utilizar el dólar. Bueno, ¿qué es lo que establece la norma? A esto se refiere como la información sobre las transacciones en moneda extranjera a la moneda funcional. Pongamos el caso que la moneda funcional va a ser acá el quetzal, porque es la moneda que está en el entorno económico de los negocios. Sin embargo, podría también incidir otro tipo de moneda. Bueno, al respecto, el reconocimiento inicial es el momento en que trasladamos una operación a los estados financieros. Es el reconocimiento al que se establece la normativa, como el caso de NIF. Cuando incorporamos a los estados financieros una transacción, ese es el reconocimiento. Bueno, el reconocimiento inicial para estos efectos está contenido en el numeral 20 de la NIC 21. Hace referencia entonces que esas transacciones esas transacciones en moneda extranjera deben convertirse a la tasa de cambio de esa transacción, ¿sí? Es decir, los activos y pasivos deben incorporarse con esa tasa de transacción de ese día. Sin embargo, transcurrido cierto tiempo y la compañía o la empresa conserva
esa moneda, en moneda extranjera en sus estados financieros, pero tiene la intención de liquidarla o recibirla en moneda extranjera, mantiene la moneda extranjera, evidentemente hay que convertirlo a moneda local, pero para efectos de cierre, es decir, al 31 de diciembre, si fuera el caso, de cada año, entonces tenemos que observar lo contenido en el párrafo 23 de la norma antes mencionada, que establece que los activos y pasivos se deben expresar o se deben convertir a la tasa de cambio de cierre, ¿sí? Sin embargo, esto es para los activos y pasivos corrientes. Sin embargo, existen las partidas no monetarias. Como ya dijimos, las partidas monetarias son aquellas en las cuales se pretende o tiene un grado de liquidez más práctico. Sin embargo, existe por otra parte las partidas no monetarias. Aquellas partidas no monetarias que fueron originadas al costo histórico deben mantener esa tasa de cambio histórica. Por su parte, las partidas no monetarias que se originaron por valor razonable deben expresarse a la tasa de cambio de la fecha en que se hizo ese reconocimiento de valor razonable, según lo establece la NIF 13 para más detalle. Bueno, por su parte, entonces, el reconocimiento que se va a hacer por ese diferencial cambiario que nosotros conocemos, pero para efectos técnicos se conoce como diferencia en cambio, originado por esas transacciones, se va a reconocer directamente a resultados, con ciertas excepciones a NIF 9, que podría ser por los contratos de cobertura. Entonces habría ciertas excepciones que se irían directamente a reconocer al otro resultado integral. Eso es en cuanto a transacciones se refiere. Ahora veamos o analicemos la conversión de una moneda funcional a una moneda de presentación distinta, si fuera el caso. Si los estados financieros están expresados en quetzales, pero la controladora o la casa matriz, como se le conoce habitualmente, requiere que esos estados financieros sean presentados en, llamemos para el ejemplo, el dólar, podríamos considerar lo siguiente. Bueno, para las partidas de activos y pasivos que están consideradas las regulaciones en el párrafo 39, nosotros tenemos que considerar entonces la tasa de cambio de cierre, es decir, la que está al 31 de diciembre. Con frecuencia utilizamos la tasa de cambio que publica el Banco Central, en este caso el Banco de Guatemala, pues por ser una tasa que está promedio y que es la que regularmente todas las tasas de las distintas instituciones financieras están muy cerca de esa tasa de cambio. Entonces utilizamos esa tasa como referencia, que si se podría utilizar otra, habría que determinar su procedencia. Bueno, los ingresos y los gastos regularmente deben establecerse con una tasa de cambio de la fecha de la transacción, pero como ha transcurrido un año luego de que estamos haciendo esta conversión, pues es difícil, muy difícil determinar la fecha de la transacción. Para el efecto, nosotros observamos lo contenido en el párrafo 40 de esta norma, donde sugiere o permite que utilicemos para la conversión de los ingresos y los gastos, podamos utilizar una tasa de cambio promedio, toda vez las tasas de cambio se hayan mantenido a lo largo del periodo, porque si hay mucha inestabilidad, pues no tendría sentido utilizar una tasa de cambio promedio. Esto bajo el supuesto de que se está tratando de una tasa de cambio de una moneda que no es de una compañía hiperinflacionaria, porque de lo contrario entonces tenemos que determinar cuál sería el efecto que conlleva a determinar una tasa de una moneda de una economía hiperinflacionaria. Bueno, el resultado de estas operaciones, de este diferencial cambiario o diferencia de cambio, como se le conoce también, pues a dónde se va a reconocer en los estados financieros. Bueno,
La norma establece que ese diferencial, como no es del giro habitual del negocio, es decir, la compañía constituida en Guatemala no se dedica a que sus estados financieros estén siendo convertidos anualmente, pues no es una operación del giro habitual de sus operaciones y por tanto eso debería reconocerse como parte de otro resultado integral al momento en que este ocurre. Bueno, entonces la recomendación es que observemos detenidamente qué tasas de cambio, qué tipos de cambio vamos a utilizar al momento de convertir una transacción y al momento de hacer una conversión de saldos a la fecha de los estados financieros. No todas las operaciones, no todos los saldos tienen el mismo tratamiento, es decir, hay que utilizar las tasas adecuadas, hay que determinar en qué momento se reconoce el efecto en resultados, hay que tomar en cuenta en qué momento se reconoce el efecto en otro resultado integral y de esa manera presentar los estados razonablemente como lo establece el marco de referencia. Bueno, estas son algunas generalidades en relación a NIC 21. Recuerden, siempre es importante que tengamos el contexto de la norma por completo y no nos limitemos solo a ciertos resúmenes. Así es que eso es todo por hoy. Los espero en un próximo video. Muchas gracias.